A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre uno de los avivadores y uno de los primeros reformadores, es de John Hus. Hoy día estaremos hablando de John Hus. Él es considerado padre de la Reforma y vivió de hecho antes que Martín Lutero. El año pasado estuvimos hablando de Martín Lutero, pero vivió después de John Wycliffe. Yo creo que les van a sonar extraños a lo mejor las personas que no vieron los capítulos del año pasado sobre las biografías. Por eso les vamos a hacer como una pequeña recopilación de lo que pasó con Wycliffe, porque todo lo que pasa en la vida de John Hus es en base a lo que pasó con la vida de Wycliffe. Así que bueno, ¿quién fue Wycliffe? Wycliffe fue un reformador anterior a la Reforma Protestante. Nació en 1330 en Inglaterra. Y en la época que nació Wycliffe, la Iglesia Católica controlaba todo, el gobierno, los asuntos de la Iglesia. De hecho, se asignaban sacerdotes para que supervisaran varios asuntos desde los pueblos, ya sea la iglesia, en la iglesia, mercado, escuelas, asuntos civiles. Y en ese tiempo es que Wycliffe comienza a prepararse en el sacerdocio. Sin embargo, cuando él estaba en la Universidad de Oxford, ocurre un problema. Hay una enfermedad que mata a muchas personas en Inglaterra, y en ese periodo donde estaban muchos separados y no podían estudiar juntos por el tema del contagio, él es que empieza a estudiar la palabra del Señor y se empieza a dar cuenta que había muchas cosas que realmente él, aunque estaba estudiando ese tiempo de la palabra, no sabía de esos temas. Entonces se empezó a dar cuenta que habían cosas que no se decían en la iglesia. Entonces él, la verdad, empezó a amar en profundidad la palabra del Señor. Y una de las cosas que empezó a hacer es hablar de las verdades bíblicas que no se enseñaban, y las empezó a exponer con sus pares, ya sea en la universidad, con sus compañeros de trabajo, los otros profesores. Y bueno, cuando comenzó a hacer esta exposición de las verdades bíblicas, la verdad comenzó a recibir una persecución de la Iglesia Católica. Sin embargo, Wycliffe tenía un amor tan profundo por las personas. Él decía, bueno, a mí lo que me interesa es que realmente las personas sepan quién es Cristo, que Él los viene a salvar, que Él es amor. Él realmente quería saber, quería que las personas supieran de la verdad de Cristo. Entonces, él sabía, y una de las cosas que enseñaba a las personas de sus feligreses es que era importante el derecho, o que todos tenían derecho a conocer a Dios en forma íntima y personal. Es por eso que una de las cosas que se le ocurrió es que, como dijo, bueno, la Biblia en esta época está traducida solo en latín, solamente la podemos leer algunos porque no todos sabían leer latín. De hecho, varios en la universidad tampoco sabían. Entonces eran varias, cómo se alimentaba ese tiempo toda la teoría de lo que se trataba la Biblia realmente era de boca a boca, o de manuscritos que eran tranquilos en inglés, pero no del original de la Biblia. Entonces él empezó a trabajar en un documento realmente en traducción de la Biblia. De hecho él es conocido como el primer traductor de la Biblia a la lengua fuera del latín. Fue una persona muy innovadora, un hombre muy erudito, de hecho considerado el más erudito de su generación. Y esas verdades bíblicas realmente en un momento, bueno, después de fallecer, el papado en ese momento tenían algunas dificultades, así que pasado un tiempo quemaron todo el material que tenía Wycliffe, y también mandaron a exhumar su cuerpo y a lanzarlo al río para que no quedaran de hecho huellas de él que existiera, porque realmente había hecho mucho daño en base a las cosas que él había dicho y declarado, que hay muchas cosas que las personas no sabían que estaban en la Biblia. Entonces en ese contexto es que fallece Wycliffe, y unos años, no mucho más tarde, aparece John Hus. John Hus realmente tuvo acceso al material de Wycliffe y creyó profundamente en ellos. Él tenía una apariencia aparentemente frágil, pero realmente era un guerrero, y no un guerrero de espada, sino una persona que estaba claro con la palabra del Señor. Y bueno, él quería descubrir las verdades bíblicas y se prometió a sí mismo que realmente su vida sería para descubrir las verdades bíblicas, pero no era
con la finalidad de destruir o armar una nueva denominación, sino que él quería ayudar a la Iglesia Católica desde adentro y acercar a la Iglesia a las verdades bíblicas. Ese era su motivo. Así que trató de hacerlo, estuvo haciéndolo de hecho hasta su muerte, toda la vida tratando, muy apasionado de llevar a las personas a la verdad de Cristo. Y de hecho muchas personas y reformadores que muchos conocemos de nombre hoy en día fueron influenciados por John Hus. Podemos hablar de Martín Lutero, Juan Calvino, George Fox. Recibieron muchas instrucciones o textos de lo que había hablado John Hus. Así que vamos a estar hablando un poco y de toda su vida, de cómo fue que John Hus pudo hacer esto después de la vida de Wycliffe, en un lugar que era totalmente distinto, porque no fue en la misma nación, sino que fue en Bohemia. Bueno, y vamos a saludar también y recordando que usted puede llamar a nuestro auspiciador al más 569 6654 1422. Recuerde que si usted tiene cualquier consulta o si usted ya es cliente y no recuerda bien qué producto o qué servicios tiene, puede llamarlos para resolver todas sus consultas. Así que llámelos. Recuerde, al más 569 6654 1422. Parque Nueva Jerusalén. ¿Dónde nació Hus? Bueno, Hus nació en el sur de Bohemia en 1372. Él era hijo de unos campesinos pobres. Lo único que sabe de su papá es que se llamaba Miguel, pero sí se sabe que él era una persona muy apegada a su madre. Su madre le enseñó desde pequeño a orar y a confiar en Dios. Ella fue inicialmente la que le inculcó la idea de poder convertirse en sacerdote. Hus nació en una generación llamada de oro o edad de oro. ¿Por qué? Porque en esa época fue que el emperador de Roma dejó su residencia real y regresó a su tierra nativa en Bohemia y decidió reconstruir Praga. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en Praga él, para volverlo a reconstruir y darle importancia, decidió crear ahí una universidad que fuera tan importante como otras que existían en esa época, como Oxford, por ejemplo. Entonces crea la Universidad de Praga. Y de hecho ahí fue el lugar donde estudia John Hus y después se obtiene toda esta información de Wycliffe. Así que la verdad, Dios increíblemente haciendo todas las cosas para que calcen y uno de repente no sabe por qué están pasando cosas, pero realmente todos tienen propósito. Bueno, la madre de Hus quiso asegurar el futuro de su hijo, entonces, entendiendo que el sacerdocio sería lo mejor, lo llevó a una escuela para que él aprendiera. Pero un poquito antes de que él entrara a la escuela, ya había ocurrido el gran cisma de Occidente. ¿Qué es el cisma de Occidente? El cisma de Occidente es realmente cuando hubo un momento en el periodo de la historia de la Iglesia Católica en que había dos papas. Uno en Francia y otro en Roma. Estaban los dos y realmente ambos decían que tenían el poder final y los dos desautorizaban al otro. Entonces en este periodo es que aparece John Hus, en un periodo también de caos, en un momento donde el lugar donde él fue a estudiar y donde era su nación estaba en un resurgimiento. Y bueno, la tradición indica que Hus comenzó a estudiar en esta escuela y aprendió especialmente las bases ahí del latín. Hay que recordar que, como dije hace no mucho rato, es que la Biblia originalmente estaba disponible en latín. Entonces era importante de que él pudiera conocer el idioma latín para poder entender lo que salía y poder entender lo que decía la Biblia, ¿no? A mí una de las cosas de esta primera parte que me llama la atención y que creo que es importante recalcar es la importancia que tienen los padres en sus hijos. Muchas veces he escuchado a varios padres hablar de que, a mis hijos a lo mejor no los voy a llevar a la iglesia, no los voy a involucrar mucho con el Señor. Cuando ellos sean más grandes, que mejor ellos decidan. Pero la verdad, una de las cosas que hemos hablado mucho en cuando hablamos de todas estas biografías de grandes hombres y mujeres de Dios, es la importancia que tuvieron sus padres. Gran parte de ellos se les inculcó desde pequeño la búsqueda del Señor, y fue así como después ellos entraron en un ámbito distinto, sobrenatural, una búsqueda que al final transformaron vidas de
ciudades, pueblos, naciones, el mundo, algunos. Entonces es importante que tú como papá, tú puedas desde pequeño inculcar en tu hijo ya sea la búsqueda a través de la Biblia, la oración, altares en tu hogar, siempre con tu familia. Bueno, pasa el tiempo, Hus crece y se va a Praga a estudiar la preparatoria. Él, como era una persona de no muchos recursos, de hecho él cantaba en una iglesia para poder tener recursos, pero en ese lugar fue que conoció a personas de distintas nacionalidades. Recuerden que Praga estaba siendo atraída, el rey había dicho, bueno, acá quiero que vengan muchas personas, tenemos una universidad, entonces estaban viniendo de toda Europa a estudiar ahí, así que ahí él aprendió también a estudiar el alemán como segundo idioma después del checo, una persona con muchas habilidades. Y ya no pasó mucho tiempo en que él también ya entró a estudiar a la Universidad de Praga. Y John, en esta época, no se menciona cuándo comenzó esta relación o aprender un poco más de la Biblia. No se menciona en la historia que se conozca de Hus, pero es muy probable, creen los historiadores, que él haya conocido más de la palabra del Señor en esta época que él estaba en la universidad. ¿Por qué? Porque él, cuando ya después empezó a compartir con amigos sobre otras cosas, ya él se le conocía como una persona apasionada, como un seguidor de Cristo. De hecho, por ahí hay algunos escritos que dicen que muchas veces cuando a él le pedían consejo cuando estaba en la universidad, él decía, escudriñad las escrituras. La verdad, la palabra transformó su vida. Y esto es tan importante. Muchas veces el día de hoy hay muchos que tenemos la Biblia disponible en nuestro mismo idioma. En esta época la Biblia estaba en latín. Tantas personas que lucharon para poder colocar la Biblia a disposición en nuestros idiomas nativos, ¿cierto? Originales. Pero muchas veces nosotros tenemos Biblia, no es que no las tengamos, las tenemos en nuestros celulares o en nuestras casas, pero muchas veces nuestras casas llenas de polvo o tenemos la aplicación en el celular y nunca la abrimos. Es tan importante que nosotros podamos buscar al Señor no solamente en la oración, sino en la palabra. Ahí se revela muchos secretos y muchas cosas que de repente a lo mejor erramos por desconocimiento. Hay muchas cosas y promesas que no tomamos por desconocimiento. Te invito a que tú puedas buscar más en la palabra del Señor en forma diaria. Y bueno, pasó que John Hus recibió su título universitario y después comenzó su maestría. Y cuando ya comenzó su maestría, ahí es que conoce a algunas personas muy importantes en su vida. Conoce a Palek, que con él estudiaba día y noche. También conoce a su instructor favorito, Stanislao. Y otro amigo más, pero estos dos primeros que mencioné, Palek y Stanislao, fueron personas que de verdad estaban muy hambrientos de saber todo lo que había escrito Wycliffe y se reunían todos los días para aprender de ello. Pero realmente una de las cosas que pasó es que al final ellos, en el pasar del tiempo, le volvieron la espalda y realmente no fueron tan buenos amigos. Pero en esa época sirvió para que John Hus pudiera buscar más de la palabra del Señor y también interiorizarse en todo lo que ya había escrito Wycliffe en tiempo antes. Y Hus empezó a observar la vida de los sacerdotes en esta época y también se dio cuenta de que, claro, la vida era un poco vistosa, tenían buenas posiciones. Empezó a observar muchas cosas y realmente le empezó a llamar la atención lo que decía Wycliffe. ¿Cómo fue que Hus obtuvo toda la información de Wycliffe? Realmente fue porque hace no muchos años, allá en Europa, en Inglaterra, una mujer de Bohemia se casó con Ricardo II, Ana de Bohemia, se casó con un rey de Inglaterra y ahí entró toda la información, fluyó hacia los dos países. Entonces todo lo que había escrito Wycliffe pasó hacia Praga y en Praga ya todos tenían la información y aunque allá en Inglaterra la tenían bloqueada y decían que no era una información que estuviera aprobada por la Iglesia Católica, en Praga no había ningún problema, la podían leer todos sin dificultad.
Así que pasó el tiempo y se dieron cuenta y dijeron, bueno, él tiene buenas habilidades. Una de las cosas que le empezó a llamar la atención a las personas de todo lo que hacía John Hus es que John Hus era una persona que amaba a las personas. Una de las personas, no solamente tenía alumnos, sino que él buscaba ser su amigo, buscaba ser su mentor. Y muchas personas en el tiempo se empezaron a identificar con él porque conocían su origen humilde. Y también se daban cuenta realmente que él se preocupaba de verdad por las personas. Entonces empezaron a verlo como un buen líder y con una persona muy certera en la palabra. Así que se le ofreció estar a cargo de una capilla, la capilla Belén, que era una capilla ya histórica, porque esta ya había sido, tenía como una historia anterior. Un reformador de movimiento primitivo checo, también ya había, que se llamaba Milik, estuvo haciendo algunas cosas allá también en Praga, y había impulsado a que muchas personas quisieran ver cambios. De hecho, Milik, antes de que llegara Hus a Praga, una de las cosas que hizo fue que después de recibir la visión del Señor fue y convirtió a muchas mujeres que habían sido prostitutas, las convirtió, las sacó de la prostitución y les dio albergue, y de hecho alojó a 200 prostitutas, y también inició una iglesia llamada María Magdalena. Y también empezó a construir un lugar donde quería enseñar a personas a buscar de la palabra del Señor, porque él también entendía que había un error en la interpretación de la Biblia. O sea, no era una sola persona buscando ayudar a todas las personas, sino que ya eran varios. Pero lamentablemente Milik fallece, pero esta visión continúa en el tiempo, y ahí es cuando llega John Hus y dice, ¿saben qué? Tiene el mismo espíritu de Milik, ¿por qué no lo colocamos en nuestra capilla? Y porque sabían que él podría distinguir entre la verdad y el error. Así que ahí es cuando empieza ya a asumir papeles de liderazgo en el sacerdocio. Y bueno, vamos a hacer en este momento una pequeñísima pausa, así que les vamos a pedir que nos esperen por unos segundos, que ya regresamos acá Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. Y vamos a seguir hablando sobre la historia de John Hus. El día de hoy estamos hablando de John Hus, un reformador, considerado el padre de la reforma, una de las personas que influyó más grandemente en los futuros reformadores. Ya fueron Martín Lutero, John Calvino, etc. Así que es importante toda la historia para poder entender y a poder aprender. Por eso hablamos tanto de las biografías de estos hombres y mujeres de Dios, para poder aprender de sus vidas y poder aplicarlos el día de hoy. Ya aprender de sus cosas buenas que hicieron y también de las cosas que pudieron fracasar, para que nosotros podamos hacerlo mejor. Hablamos en el bloque anterior de que ya John Hus había asumido en la capilla Belén. Esta capilla era una capilla con capacidad para 3.000 personas, y cada culto se llenaba. Y adivinen por qué se llenaba. Se llenaba porque era el único lugar en todo el sector donde se hablaba y se predicaba en el idioma nacional. ¿Por qué pasaba esto? Porque Hus amaba al pueblo checo y hacía lo posible por transferir y transmitir todas las verdades bíblicas, y hacía todo lo posible por pastorearlos adecuadamente. En sus predicaciones no solamente usaba las palabras, sino que incluso usaba pinturas para poder atraerlas, todo el mensaje, y que las personas pudieran grabarse todo estas ideas, porque siempre él entendió que no solamente podía ocupar el recurso del habla, sino que habían otros efectos también, como visual, etc. Así que así fue que Hus, con su amor por el pueblo, estableció una residencia para los estudiantes campesinos pobres detrás de la capilla,
de Belén, donde él estaba trabajando, llamada Nazaret. Entonces Hus empezó a trabajar no solamente ya llevando la iglesia, sino que él pastoreaba la capilla Belén, supervisaba Nazaret, esta nueva residencia de estudiantes, enseñaba en la universidad y además era mentor de varios estudiantes. Como había mencionado antes, una de las cosas buenas es que él tenía mucha empatía y no tardó en ganarse el corazón de todo el pueblo incondicionalmente. De hecho, a lo largo de su historia y varias veces que fue atacado, muchas veces fue resguardado por toda la gente y el pueblo que lo amaba. Hubieron muchos personajes que en esa época fueron importantes. Como les comentaba, estaba el gran cisma de Occidente, que eran dos papas, ¿cierto? No lograron colocarse de acuerdo. Habían dos reyes que también fueron bien influyentes en la vida de Hus. Uno, el rey que estaba ahí reinando en Bohemia, ¿cierto? En Praga. Y también su hermanastro menor, que él no tenía derecho a trono, pero se casó con una princesa de otro país en Hungría y también llegó al trono. Pero ellos eran muy grandes enemigos, ellos siempre querían el poder y realmente ambos también en algún momento intentaron cosas contra Hus. Y también estaba el arzobispo que estaba ahí en Praga, un joven que realmente fue colocado en esa posición como arzobispo. Era una persona que compró el título, tenía 25 años, no tenía capacitación religiosa y escasa educación, pero era una persona muy preparada militarmente y una persona con muchos recursos. Pero sí tenía muchas ganas de hacer la obra de Dios. Entonces, al principio, cuando asumió su cargo, una de las primeras cosas que comenzó a hacer fue buscar a Hus, porque él le llamaba la atención esto de ser tan revolucionario, la forma de hablar. Él no era como igual que en los demás lugares donde se enseñaba la palabra, sino que aquí hablando en su idioma. Entonces, la verdad, al principio, los primeros 5 años tuvo una excelente relación, pero después todo se volvió difícil para Hus. Hus continuaba siendo un católico comprometido, pero comenzó a observar que muchos sacerdotes de la época vivían en pecado. Hus realmente no quería un cambio radical en las enseñanzas de la iglesia, sino que quería que la iglesia volviera al llamado original, que fuera como la iglesia primitiva. Quería ese modelo. Entonces, cuando él empezó a predicar de esto, de volver al origen, la iglesia católica se empezó a molestar y comenzaron a reprender a los sacerdotes. Y bueno, empezaron realmente a buscar a Hus. El mensaje que daba Hus para los laicos, la verdad, era muy cercano. Él amaba a las personas, anhelaba que las personas comprendieran la palabra del Señor. Una de las cosas que él hablaba era contra las codiciadas reliquias. Una vez lo mandaron a investigar un caso sobre que habían encontrado una reliquia sangre. Lo mandaron a investigar junto a otras entidades del sacerdocio católico y después de investigar se dieron cuenta que realmente el sacerdote del lugar estaba colocando la sangre, era con un montaje, pero era porque una de sus iglesias se había quemado, entonces necesitaban recursos nuevos. Y cuando uno tenía una reliquia que llamaba la atención, lo que provocaba es que viniera gente, diera obsequios al sacerdote o a la iglesia. Entonces, realmente lo hizo como forma de búsqueda de recursos. Y eso indignó a Hus. Y empezó a ver que esto se empezaba a repetir en otros lugares. Habían otro tipo de reliquias que incluso eran adorados en toda Europa. En alguna parte decían que tenían incluso el prepucio de Jesús, en otro decían que tenían leche de la Virgen María, y todo esto eran reliquias que eran veneradas por los creyentes cristianos. Entonces Hus empezó a exponer a la luz de la Escritura todo esto. Pero cuando ya empezó a meterse no solamente en el tema de que prediquemos la palabra, sino a hablar de que habían cosas que no estaban a lo mejor bien con el tema de las reliquias y que esto generaba fondos para la iglesia católica, finalmente lo que hicieron fueron contra Hus. Lo empezaron a buscar. Comenzaron a buscar
y empezaron a ver cómo lo podían sacar de su lugar. Una de las cosas que hizo Hus también en este periodo fue que revisó y mejoró el Nuevo Testamento en checo, y también revisó algunas porciones del Antiguo Testamento. Luchó siempre por el derecho de leer la Biblia en su propio idioma. Por eso él de alguna manera trabajó en las traducciones. Y a todas las personas que ya estaban aprendiendo de la Biblia y entendían de la Biblia, los llamaba a predicar lo aprendido, porque había muchas personas que a lo mejor no habían sido alcanzadas. Entonces él siempre llamaba a que todos predicaran. Pero no pasó mucho tiempo en que, no sé si se acuerdan, pero al principio les comenté que cuando él estaba haciendo una maestría tenía dos amigos. Uno de hecho fue un instructor en la universidad y que amaban todo lo que había escrito Wycliffe, y de hecho ellos fueron los que al principio involucraron a John Hus en todos los escritos de Wycliffe, y él se dio cuenta que eran ciertos. Stanislaw, que fue el instructor, él en esa época empezó a recibir demasiada persecución, y con toda esta persecución en un momento dijo: no, yo estoy cansado, y se pasó al lado opuesto y dijo: no, yo voy a empezar a trabajar con los papas, y convenció a otro amigo también de John Hus para que se sumara, y se transformaron en enemigos de Hus. En la misma época siempre John había tenido el apoyo del rey de su país, pero una de las cosas que se empezaron a dar cuenta es que querían tener siempre igual el favor de la Iglesia Católica. Y fue que en ese periodo la Iglesia Católica decidió hacer algo. Dijeron: ya no queremos tener dos papas, vamos a sacar a estos dos, vamos a hacer una reunión donde vengan las personas más importantes de la Iglesia Católica y vamos a escoger el definitivo, solo uno. El tema es que sí, lo escogieron, fue personalidades de toda la Iglesia Católica, pero realmente al final escogieron a uno, pero los otros dos no quisieron abandonar su lugar. Entonces por un periodo no eran dos papas, sino que eran tres. Era una etapa súper compleja, con muchas dificultades religiosas, con muchas persecuciones, con muchas trampas para no decir a las personas lo que realmente ocurría. Era una época muy, muy, muy difícil. Entonces, en ese periodo es que el rey donde vivía John Hus llama al arzobispo, el rey Wenceslao, llama al arzobispo y le dice: ¿sabes qué? Yo realmente quiero que no quiero tener nada de herejía en mi lugar, donde yo estoy, acá en Bohemia, porque él quería postular para tener un puesto de emperador, y lo quería comprar y quería ser acepto ante el Papa. Entonces la única forma de poderlo hacer era que alguien afirmara, el arzobispo afirmara de que ahí no había nada. El problema es que estaba John Hus, que ya la Iglesia Católica lo estaba señalando como una dificultad porque estaba hablando contra sus reliquias, con el tema de predicar en el idioma original, etc. Entonces empezaron a buscar en esta época a Hus. Y el último papa nombrado da una orden cuando se empieza a dar cuenta de que no se había acabado toda la obra de Wycliffe en el pasado, cuando él estuvo en Inglaterra, cuando pensaron que todo se había quemado, sino que todavía habían escritos. Entonces ordenó que todo se prohibía hablar de los libros de Wycliffe, y también prohibió que se predicara en cualquier lugar que no fuera una catedral o un monasterio. Y realmente eso era directamente un ataque para John Hus, porque John Hus, lo que él tenía era una capilla que no era considerada una catedral. Entonces lo que le estaban diciendo era que le prohibían predicar. Era un lugar que se reunían 3.000 personas, se llenaba, todos querían saber más. Entonces él dijo: no, yo voy a seguir predicando la palabra, aunque me digan esto, yo voy a seguir. Y él siguió hablando de la palabra en este lugar. Pero por congraciarse, el arzobispo, la verdad, trata de buscar y decir: bueno, está esta orden, tienes que dejar de predicar. Pero realmente, como él se negó en algún momento, decidió ir con una cantidad de hombres a atacar la capilla en un momento en que estaba llena de personas y Hus predicando.
pero la verdad no se esperaban estas personas que fueron a atacar la capilla para hacerles daño. Es que realmente todas esas personas estaban tan empoderadas y creían tanto en lo que hablaba Hus que realmente no les dejaron entrar, no dejaron destruir nada. Entonces fue una época en que el arzobispo también empezó a tener mucha dificultad con todo lo que decía Wycliffe, porque Wycliffe no llamaba a que pelearan, pero sí muchas veces se sentía dejado en ridículo porque él daba una orden y no se ejecutaba. Así que el arzobispo, molesto, ordenó que los libros de Wycliffe fueran quemados. Los quemaron, pero Hus dijo algo, dijo, bueno, el fuego no puede consumir la verdad. Y esto ya de verdad fue mucho para este arzobispo que estaba ahí en Praga. Así que los empezaron a excomulgar. Así fue como empezaron a excomulgar en forma consecutiva a John Hus. Porque a lo mejor nosotros que no conocemos en profundidad todo lo que conlleva todo el tema católico, pero en ese periodo existían varios tipos de excomulgación. Y empezaron por una hasta llevarla a la más grave, que la más grave es cuando una persona no solamente ya no te pueden hablar, ni dar agua, ni nada, no se te pueden acercar, sino que si esa persona está presente en un recinto que se predique, no se podía hablar, ni predicar, ni acercarse a nadie por 3 días. O sea, como que los querían totalmente aislar. Era una época súper difícil, donde John Hus no solamente estaba solo, sino que sus amigos, el rey que en algún momento también lo había ayudado, también lo empezó a perseguir porque, ¿qué pasó? Empezó a haber una guerra, el Papa dio la orden de una guerra y para obtener recursos dijo, bueno, necesitamos recursos, lo que vamos a hacer, vamos a vender indulgencias y vamos a vender indulgencias a gran escala. Entonces le empezaron a mandar a distintos países y llegó un lote de esos a Praga, a donde el rey cuando se dio cuenta de que iba a ganar también bastante dinero con estos lotes, entonces al final dijo, yo también voy a vender. Y ahí Hus fue y habló con el rey y le dijo que esto no estaba bien. Y ahí el rey dijo, no, bueno, yo siempre lo he defendido, lo he tratado de cuidar, pero no, yo no estoy de acuerdo porque son mis recursos. Así que empezó a ser perseguido, ya no tenía amigos, el rey que lo había apoyado tampoco lo apoyaba, el arzobispo que en algún momento también era que lo pedía consejo, ya tampoco le pedía consejo, ya era perseguido por todos lados y no lo dejaban predicar, pero él seguía predicando, hasta que el Papa en algún momento dijo, no, yo tengo que tomar carta en el asunto, tenemos que hacer algo. Trataron varias veces de hacer algo a la capilla, no podían, así que al final ahí en Praga se les ocurrió hacer algo. Dijeron, vamos a hacer que todas las personas que nosotros creamos que tengan algún tipo de acercamiento, relación con John Hus, nosotros los vamos a llevar y los vamos a castigar, a torturar, etcétera. John Hus al principio había dicho, yo voy a seguir predicando, pero cuando se dio cuenta que ya las personas que él amaba estaban en peligro, él tuvo que tomar una decisión y decidió irse. Se fue del lugar y cuando se fue de ese lugar, una de las cosas que sí, nadie sabía dónde estaba escondido, pero cada cierto tiempo él regresaba en forma secreta porque él amaba tanto las almas que la verdad lo único que quería era ayudarles y poderlos mentorear y guiarlos con una palabra. Así que él volvió varias veces. Fue una época muy muy difícil, abandonado por sus amigos. Él continuaba defendiendo, aún a pesar de que había obtenido la máxima forma de excomulgación. Y esto con todo esto que conllevó, el pueblo igual varias veces hacía revueltas porque tampoco estaban de acuerdo con la persecución que tenía John Hus. Lo consideraban una persona justa y que amaban y que se identificaban mucho con él. Entonces era una época muy difícil en este sector. Así que decidieron en un momento, los reyes se reunieron, estos dos hermanos que no se llevaban muy bien, y planearon un plan para hacer algo contra John Hus. ¿Qué hicieron? Llamaron a John,
y le dijeron que viniera porque iban a tratar de definir el tema de un concilio para definir el tema del papado, y le aseguraron que no le iban a ocurrir o iba a ocurrir nada, que le iban a dar un salvoconducto. Él al principio no quería ir, pero al final decidió ir, a pesar de que varios le dijeron. Bueno, realmente en esa etapa en que él decidió ir fue una etapa súper difícil porque, claro, no lo escucharon, hicieron varias cosas contra de él, y en un momento fue ya acusado de hereje. Quemaron textos que él había aprovechado de escribir en este tiempo, que no podía estar en contacto con la gente. Quemaron sus textos, los quemaron, y también decidieron a él quemarlo en la hoguera. De hecho, primero, antes de hacer eso, pasaron por el lugar donde estaban quemando sus textos, y después de ya, cuando él ya había fallecido, lo arrojaron al río. Algo similar a lo que había pasado con Wycliffe, pero con Wycliffe había pasado ya cuando él estaba fallecido. Me hicieron en forma posterior. Pero esto no quedó así, porque las personas que estaban tan involucradas con lo que había hecho John Hus desató una acción de guerreros, la verdad. Y muchos se comprometieron en Bohemia e hicieron un pacto de defender todas las enseñanzas de Hus, y aunque habían quemado gran parte del material, la verdad ellos decidieron traspasar y seguir las enseñanzas que había dicho John Hus, de seguir predicando las verdades y la palabra. Y así también fue como se formó un grupo que se llama Husitas, que de hecho los Husitas, no, a diferencia de Hus, ellos se negaban a arreglar las cosas en forma diplomática con la Iglesia Católica, pero sí fueron de influencia en varios personajes en el futuro, incluso con los hermanos Wesley. En algún momento tuvieron contacto con este grupo para hablar de verdades bíblicas. Y bueno, en 1999, después de todo esto, que la verdad fue una historia súper difícil, donde una persona que realmente lo único que quería era transmitir, no quería causar una división interna, solamente quería volver la iglesia al original, diciendo verdades bíblicas, lamentablemente sufrió las consecuencias, así como otras personas que fueron mártires también en el pasado. Pero la Iglesia Católica en 1999, a través del Papa Juan Pablo II, se manifestó ante un simposio internacional y dijo lo siguiente: siento la necesidad de expresar pesar por la cruel muerte afligida a John Hus, y elogió la valentía moral que mostró ante la muerte. La verdad, esta historia uno podría decir, bueno, pero no terminó tan bien. La verdad es que sí, a lo mejor terminó en el fallecimiento de John Hus, pero como yo les mencionaba antes, John Hus vino a continuar lo que había hecho Wycliffe antes, y gracias a que él estuvo, se pudo transmitir muchas de estas ideas a los futuros reformadores que realmente al final crearon la Reforma Protestante, como Martín Lutero, etcétera. O sea, era necesario que apareciera una persona. El propósito de él era realmente traer la verdad a las personas y llamar la atención de las personas para que nos volviéramos a la palabra y quisiéramos estudiar realmente lo que decía ahí, y no solamente escuchar a otros, sino que nosotros mismos buscar al Señor en forma personal, que fue lo que después también dijeron los otros reformadores. En esta época yo la verdad de repente pienso y digo, bueno, ha sido un periodo medio difícil, pero saben que en épocas de caos sabemos de que Dios está ahí. Siempre Dios, a través del caos, también trae la luz a nuestra vida. Y así como Dios levantó a distintos hombres a través de la historia para llevar la luz a las vidas de las personas, también en este tiempo necesita de personas como tú, personas como yo, para poder llegar a distintas personas y ser luz en distintos lugares. Ya no estamos en Chile, gracias a Dios no tenemos esta dificultad de que nos digan que no podemos leer la Biblia, que no podemos predicar. Pero qué triste que a lo mejor nosotros, teniendo esta posibilidad, no lo hagamos. Te invito a que tú puedas buscar más del Señor y ser una de las próximas personas que marquen la historia aquí en nuestro país. Ya desde muchos años dicen que avivamiento viene a Chile. El año pasado tuvimos varias reuniones gloriosas a fines de año, ¿cierto? Proclamando algo nuevo para nuestra nación. Las profecías dicen
que va a venir un periodo donde van a venir muchas personas sin rostro y que van a ser usadas por el Señor. Y yo lo creo así, creo que distintas personas, no de una denominación en particular, no un hombre o una mujer particular, sino que distintas personas van a ser usadas para mostrar la gloria de Dios en este tiempo. Así que te invito, busca al Señor, busca tu propósito, Él te lo va a indicar y sirve para esta generación, porque hoy te necesitamos aquí en todo lo que vamos a hacer en nuestra nación. Y bueno, vamos a ir ya finalizando nuestro programa el día de hoy. Le dejamos invitado para mañana un nuevo capítulo de Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas.